dominas el siglo. Si resbalan los ojos desde arriba, desde esa alta colina donde hoy vives, verás el mar por ti creado, bajar de ti, subir a ti en constante, perpetua pleamar ilimitada. Estas son las palabras de Rafael Alberti que le dedica a Pablo Picasso. Alberti, en sus poemas, plasma como nadie una idea fundamental. Picasso es un mundo de indagaciones incesantes. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de historia para acercarnos al mundo de Picasso, un mundo que es ilimitado, un mundo apasionante. Por eso, precisamente, porque es un mundo de indagaciones incesantes. Primero comenzaremos a hablar del contexto histórico en el que situar a Picasso. Picasso nace en Málaga, en Andalucía, en 1881 y por tanto entra dentro de lo que es el periodo que se denomina de la Restauración. La Restauración es esa etapa en la que, después de un pronunciamiento militar por parte de Martínez Campos, pues se instaura la monarquía tras la Primera República, en 1874. En ese contexto de la Restauración, pues nace en la ciudad de Málaga Picasso, que luego pues, va a trasladarse a otros lugares, a La Coruña, a Barcelona, que será el lugar de formación para Picasso, y luego, por supuesto, a París, y finalmente a la Costa Azul. Está claro que en París es el lugar, la ciudad que realmente va a desarrollar todo lo que es ese universo impresionante que va a revolucionar la pintura moderna en Europa y en el mundo, como es la pintura de Picasso. Pues bien, la restauración en España se caracteriza por varios elementos. Por un lado, el auge de la industrialización en el País Vasco y en Cataluña y el desarrollo de unas burguesías industriales tanto en el País Vasco como en Cataluña. Por supuesto, la industrialización conlleva el desarrollo de un movimiento obrero incipiente que se da precisamente a partir de 1870 y tantos años, o 80 y tantos años, muy importante y muy relevante en la historia. Se caracteriza la restauración por el caciquismo, el control en el mundo rural por parte de los terratenientes, de lo que significa el control de las condiciones laborales y de vida de los campesinos, y también el mercadeo político que se da a través de lo que se denomina el caciquismo. Y a partir de ahí, frente al caciquismo, pues surge el regeneracionismo, es decir, pues, corrientes que pretenden, en cierta manera, afrontar pues, los problemas que adolece el caciquismo y que pretenden implementar reformas, como es en el caso de Joaquín Costa o en la Andalucía Blas Infante. Efectivamente, en la restauración se turnan dos facciones, digamos, representadas por Cánovas del Castillo y por Sagasta. Y realmente garantizan pues, el sistema de poder de la restauración. La restauración comienza a tener una cierta quiebra a partir de lo que es el fin del colonialismo, del imperio colonial, con la pérdida de las colonias de
Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. Y se va a agudizar la crisis del modelo de la restauración precisamente a partir de lo que es el pronunciamiento militar de Miguel Primo de Rivera en 1923. La restauración acabará después de un periodo de decadencia con la proclamación de la Segunda República en 1931. Y la reacción por parte de los que representan los poderes de la antigua restauración, pues emprenderán precisamente un pronunciamiento militar en 1936, auspiciado por el general Franco. Y a partir de ahí se inicia todo un largo periodo que denominamos el franquismo y que nos va a ayudar a entender estos periodos, esta etapa de la historia y el papel que tiene Picasso en un momento histórico de grandes cambios, como son precisamente los últimos años del siglo XIX y el siglo XX. Bien, este esquema introductorio nos lleva a aterrizar al marco de lo que es las artes plásticas en Europa entre el siglo XIX y entre el siglo XX. Es lo que Julio Carlos Argan denomina la época de la funcionalidad, es decir, el predominio de la tecnología como resultado del desarrollo de las fuerzas productivas que todo lo transforma y que va a facilitar un desarrollo de la producción como nunca en la historia. Frente a esta época de la funcionalidad, en la que lo importante es lo que se produce, lo útil, lo que crea beneficio, en el mundo del arte hay una tendencia a refugiarse en lo que es el mundo de la estética, de la belleza, como una forma de escapismo y en la creación de paraísos artificiales. Walter Benjamin, precisamente, escribirá un libro que se titula La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Este librito, aunque es un libro pequeño, diminuto, realmente es grandioso porque sitúa lo que es el arte moderno en la crisis precisamente del universo de los últimos 500 años de arte en Europa. Crisis que obedece a la idea que expone en su libro Walter Benjamin. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica supone la destrucción del aura. ¿Qué significa la destrucción del aura? Significa precisamente que el aura, ese culto por la belleza, por el arte, pues entra en crisis, la crisis del valor de culto del arte como valor eterno. Y a partir precisamente del grabado, en los siglos anteriores, pues vamos a ver precisamente cómo la obra de arte se puede reproducir. Es el periodo que va del paso de la obra artesanal a la manufactura o de la obra de arte como autenticidad única a la reproducción y multiplicación a través del grabado. Cuando, por ejemplo, en el Renacimiento se hace precisamente un pintor crea un lienzo, pues es una obra en sí que se caracteriza por su carácter único. Eso va a desaparecer con el desarrollo del grabado. Esa idea de la unicidad y de la durabilidad va a pasar a la fugacidad y la repetibilidad a través del grabado.
Entra en crisis también a partir del mecenazgo, precisamente el mecenazgo encargaba pintura a los pintores para desembocar en lo que es el mercado del arte. El templo del arte, el museo, va a quedar relegado por las exposiciones, que son los espacios en los que la obra de arte se convierte en mercancía. En suma, Walter Benjamin nos viene a decir, la historia del arte es la disputa entre dos polaridades dentro de la propia obra de arte. Su valor ancestral, su valor ritual, por ejemplo, los frescos pintados en los paramentos de los templos, y el valor de la exhibición, como puede ser un lienzo, puede ser un grabado o la fotografía, que se caracteriza por su movilidad, precisamente. Las pinturas de los muros de un templo obedecen a un ritual, y un lienzo, un grabado, una fotografía responde al valor de exhibición. En la fotografía, el valor de la exhibición comienza a vencer el valor del ritual, precisamente. Hay que pensar, por ejemplo, en la antigua Grecia, que solo conocían dos procedimientos de reproducción técnica de la obra de arte, el vaciado y el acuñamiento. El grabado de madera o el grabado posterior del cobre o la litografía va a suponer cambios fundamentales desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Se reproducen los grabados. Ya no es una obra única. Y no digamos, por supuesto, cuando surge el cine. Una película está montada a partir de muchas imágenes y secuencias de imágenes y se puede reproducir cuantas veces se pretenda, y entonces realmente es el modo de sepultar ese valor ritual que tenía el arte. Ya el arte se reproduce y ya no es algo único con un valor eterno. Bien, para recordar, la fotografía, pues precisamente surge ya en la segunda década del siglo XIX a través de Nips, con los fundamentos del fotograbado, y Daguerre en 1839 pues va a desarrollar el fotograbado. Talbot va a introducir el negativo fotográfico y va a reflejar la realidad de modo objetivo por primera vez en la historia de la humanidad. Curiosamente, al calor de la fotografía, del desarrollo de la fotografía, pues vamos a encontrar el auge de la corriente realista en literatura y también en pintura. Recordemos, por ejemplo, que hay pintores realistas como Millet, por ejemplo, la famosa pintura del Ángelus. Millet fue boicoteado porque no fue comprendida en su primer momento la pintura realista. Daumier introduce dentro de la pintura a los sectores populares, por ejemplo, la pintura de la lavandera, ¿no? Bien. Esto es importante tenerlo en cuenta porque dentro del siglo XIX, conforme se va desarrollando el retrato de la fotografía, los pintores dejan de tener encargos y cada vez más va entrando precisamente la pintura realista en crisis, ¿no? Ante la crisis del realismo surge pues precisamente en Francia el impresionismo, es decir, la disolución de la forma por el efecto de la luz y la desmaterialización. En la pintura, recordemos a Manet con su Déjeuner sur l'herbe, es decir, el desayuno en la hierba, o Monet y su catedral de Rouen, que realmente parece como que se desploma en la desmaterialización de la forma de la catedral. Renoir con sus bañistas, donde el color y el volumen
y el cuerpo voluptuoso nos recuerda a los desnudos de Rubens. Es decir, que el impresionismo es una reacción ante la crisis del realismo, en el que se representa la realidad, pero a través de impresiones, a través del efecto de la luz, que interviene a la hora de recrear, en cierta manera, la realidad. Con la fotografía se puede reproducir la realidad objetiva, y eso va a cambiar drásticamente en la historia las formas de representación. Y dentro del mundo del arte, pues vamos a encontrar tendencias que pretenden precisamente impulsar formas de representación que se base en la subjetividad, en la interpretación, en lo que se alberga en la mente, ¿no? Por citar, decir que la corriente del fauvismo, que representa Matisse en Francia, introduce por primera vez retratos donde la piel queda representada, la piel del retrato de una persona retratada a través del cromatismo, a veces del color verde, el color azul, que es la primera vez que efectivamente se utiliza de una manera pues realmente arbitraria del color, ¿no? La arbitrariedad del color. Eso a través de Matisse. Cézanne, por ejemplo, comienza a geometrizar las formas, los volúmenes, y tanto Matisse como Cézanne va a influir, como vamos a ver, en el cubismo de Picasso. Bien, Picasso se traslada a Barcelona precisamente y a finales del siglo XIX, y es donde realmente va a aprender a desarrollar la pintura, y va a ser decisivo en su formación pictórica, va a ser fundamental y decisiva, ¿verdad? Entrará en contacto con otros pintores intelectuales de la Barcelona finisecular, de finales del siglo XIX, a través de las tertulias en els Quatre Gats, que va a ser un punto de referencia fundamental, para el intercambio del conocimiento de la época, ¿no? Allí va a conocer a Santiago Rusiñol y a Zuloaga, por ejemplo. Picasso va a entrar en contacto con Sabartés, Nonel, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la pintura que predominaba en ese momento, fundamentalmente a partir de los últimos años del siglo XIX? Bueno, pues la pintura predominante era la de Zuloaga, pinturas costumbristas de la Castilla profunda, como por ejemplo la pintura del segoviano, que curiosamente va a influir luego en el periodo azul Picasso, y también la pintura de Nonel, de Isidre Nonel. También la pintura paisajística de Santiago Rusiñol. Santiago Rusiñol se va a centrar en el paisajismo como una forma de sublimar lo que es el avance de la industrialización, de la fábrica, del mundo fabril y urbano, y por tanto las pinturas del paisaje pues, van a tener un carácter pintoresco, si se quiere, se puede decir que es la forma de sublimar lo que son los cambios del espacio en ese momento. Es muy interesante los jardines, en el caso de las pinturas de Santiago Rusiñol, el jardín, el papel que tiene el jardín como naturaleza artificial, paraíso artificial, ¿no? Dentro del mundo urbano, los jardines que va a reproducir
de Mallorca, de Granada, porque estuvo también Santiago Rusiñol en Granada, viajará precisamente en carro por toda Cataluña, curioso, precisamente para eh, conocer y reproducir lo que es el mundo paisajístico, ¿no? Bien, esto es importante y va a incidir bastante eh, en el propio Picasso, en el joven Picasso, que es una esponja que, abierta a aprender todo, ¿no? A absorberlo todo, absolutamente todo, ¿no? Bien, pues el problema en el marco en el que estamos es el expresar la realidad objetiva o expresar lo mental, ¿no? Es realmente el dilema en el que nos encontramos dentro de la pintura moderna. Y esto es fundamental para poder entender la trayectoria de la pintura de Picasso y por qué Picasso va a romper, va a revolucionar la pintura moderna, ¿no? Realmente. En un primer momento, Picasso va a seguir la corriente de Zuloaga y de la influencia de Rusiñol. Sus primeras pinturas pues, van a recoger escenas del momento, por ejemplo, en la pintura de Ciencia y Caridad, que es una de sus primeras pinturas, pero va a influir precisamente el Zuloaga a la hora de iniciar el periodo azul, que comienza en 1901. ¿Qué representa el periodo azul en Picasso? Pues personajes estáticos, colores fríos, fundamentalmente predominan el azul, los grises. ¿Qué representa? ¿O qué va a significar? La melancolía, la incomunicación, la soledad, ¿no? Sensaciones que vive Picasso en su juventud, ¿no? Bien. Se trasladará en 1904 a París Picasso y va a cambiar drásticamente, ¿no? Va a cambiar drásticamente. Comenzará a partir de 1905 con su época rosa, con sus escenas circenses, con el predominio de tonalidades rosadas, ocres, rojizas. Recordemos, por ejemplo, la pintura en la que encontramos un lánguido acróbata apático, estático. Pensar, acróbatas, estáticos, apáticos, cuando precisamente la acrobacia es el movimiento. Es interesante, ¿no? Esas contradicciones en las que nos encontramos en, en el mundo del arte de indagar continuamente por parte de Picasso, ¿no? Pero será precisamente en París, Las señoritas de Avignon, en 1907, la pintura que va realmente a ser realmente un tsunami en la nueva etapa del arte moderno. Va a revolucionar realmente el arte moderno. Hace referencia al mundo del burdel, de la calle Aviñó en Barcelona, y representa eh, eh, precisamente una pintura que rompe con la profundidad espacial, rompe con la perspectiva, rompe con el ideal del desnudo femenino y voluptuoso, y va a crear unos desnudos, unas imágenes figurativas, geometrizadas, influidas por la pintura africana, y eso va a ser algo totalmente novedoso en la historia de la pintura. Inaugura la pintura moderna, Picasso, a partir de las señoritas de Aviñón. Y realmente va a abrir las puertas a lo que se denomina el cubismo, que representa precisamente que a través de la influencia del cine, y el cine precisamente pone en crisis lo que es la arte plástica de la pintura, porque el cine representa el movimiento, va a introducir el movimiento Picasso en la pintura, precisamente a través de la simultaneidad, de la quiebra de perspectiva, a la hora de romper la literalidad, la verosimilitud, que era propio de la antigua corriente del realismo. Las pinturas ya no son verosímiles
ni tampoco responden a una realidad objetiva, sino a una visión mental de la realidad, ¿no? Esta idea mentalista del cubismo de Picasso se va a desarrollar precisamente a través de dos corrientes del cubismo. El cubismo analítico, que es la juxtaposición de planos, claro y oscuro, donde cobra un gran protagonismo la forma frente al color. El color fundamentalmente predominante es el ocre, los grises, es un collage como composición de elementos inconexos, un tanto fragmentarios, como el collage, ¿no? Recordar, vamos a hacerlo mención posteriormente, el retrato de Ambroise Vollard, precisamente para entender el cubismo analítico. Bueno, pues el periodo del cubismo analítico en Picasso responde a 1909, 1912, y a partir de 1912 hasta 1915 el cubismo sintético, es decir, un collage precisamente donde cobra mayor valor los colores, es un caleidoscopio del color, un caleidoscopio cromático, y realmente hay un cambio dentro del cubismo con el cubismo sintético, frente al cubismo analítico. Bien, vamos a comentar varias obras de la propia pintura de Picasso, y de esa manera acercarnos al mundo de cambios drásticos con lo que es el cubismo en la pintura moderna, ¿verdad? Esos cambios drásticos que realmente va a tener una repercusión a lo largo de toda ya la historia de la propia pintura, ¿no? Pensar, por ejemplo, los dos saltimbanquis, el arlequín y su compañera, esa incomunicación, el predominio del color azul con los ocres, y esa desolación entre los dos personajes, precisamente, es una pintura de 1901 y es una de las primeras pinturas del periodo azul de Picasso, ¿no? Precisamente va a ser una de las pinturas que va a inaugurar el periodo azul. El autorretrato también de 1901 del propio Picasso, vestido de negro, embutido en el negro con un fondo azul, ¿no? También expresa esa sensación de ensimismamiento también por su parte, ¿no? También es de esa manera una de las formas del propio periodo periodo de la etapa azul, ¿no? de Picasso. En 1903, por ejemplo, tenemos al viejo guitarrista, que es un cuerpo descoyuntado que nos va a recordar a la pintura posterior del pintor ecuatoriano Guayasamín, que precisamente va a seguir la tendencia picasiana en la pintura latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Pues esos cuerpos descoyuntados de Guayasamín, nos podéis recordar ese cuerpo donde las partes del cuerpo están como sin armonía corporal, ¿no? Digamos, ¿no? En ese sentido. Por supuesto que el cuadro de la vida, es precisamente una de las principales obras del periodo azul en Picasso, que expresa precisamente el lienzo La vida, en 1903. La desolación, la incomunicación, precisamente las miradas abstraídas, perdidas, la rigidez estatuaria. Se asemeja al destierro del paraíso, del Edén, como Adán y Eva, ¿no? En los pasajes bíblicos, ¿no? Los cuerpos desnudos, semidesnudos de ese Adán o de esa Eva, digamos, de la desolación, ¿no? En 1905, precisamente,
acróbata y la joven equilibrista, va a representar en esta pintura la yuxtaposición del azul y las tonalidades ocre. Es impactante el acróbata estático, parece como algo inmutable, un acróbata, un personaje circense que se desenvuelve en el espacio aéreo de un circo, y precisamente esa rigidez es verdaderamente impactante, es una forma de expresar efectivamente lo inmutable, la visión del mundo como algo inmutable. Precisamente Picasso irá descubriendo posteriormente, a través del cubismo, que el mundo es algo mutable, que cambia continuamente. No existe el no movimiento. Eso lo va a descubrir Picasso y va a ser una de sus grandes obsesiones a la hora de trasladarlo a la pintura. Y se va realmente va a recurrir al cubismo, precisamente, y a la idea de simultaneidad, para expresar el movimiento, que todo es movimiento, la caída de la hoja de un árbol, las flores en la primavera, el fruto, las diferentes estaciones en un árbol, a la vez, eso lo va a reproducir Picasso a través del cubismo, ¿verdad? Dentro del cubismo, precisamente, analítico, dentro del cubismo analítico, pues vamos a hacer una parada y vamos a analizar precisamente el retrato de Ambroise Vollard. Bien, es un retrato que curiosamente este caballero, su busto va a diluirse con el fondo en formas geométricas fragmentadas, y lo que supone el rostro y la cabeza la va a deformar, precisamente, la va a descomponer y la va le va a otorgar un elemento epicéntrico en la pintura, al dotarle de iluminación frente al resto del cuerpo del retratado, que se caracteriza por formas geométricas grisáceas. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues la iluminación de la cabeza de Ambroise Vollard pues representa precisamente pues un talento por parte del retratado, ¿no? Esa oposición entre la iluminación y las oscuras tonalidades en el cuadro, pues es claro oscuro que siempre va a conjugar Picasso en sus pinturas. Precisamente en la pintura a la guitarra, pues en 1913 vamos a encontrar el cubismo sintético. Ya no es el cubismo analítico del retrato de Ambroise Vollard, donde una guitarra forma parte de un collage donde hay contrastes cromáticos y donde el color cobra realmente protagonismo, como un caleidoscopio, precisamente. Es importante. A partir de 1920, 1921, durante varios años, Picasso va a entrar dentro de recobrar lo que son las formas grecolatinas, la monumentalidad de las formas humanas, que nos pueda recordar a la antigua Grecia, a la antigua Roma, pero va a ser, digamos, un periodo un tanto pasajero, ¿no? Ya en los años 30 pretende indagar dentro del cubismo Picasso, y su idea es ir más allá del propio cubismo. Curiosamente, tenemos que tener en cuenta pues, dos retratos de dos mujeres, precisamente.
el retrato de Dora Maar, una mujer temperamental que lo expresa Picasso dentro de un espacio claustrofóbico, como que está encarcelada a través de líneas, como si fueran rejas. El trazo es anguloso, ángulos, los dedos son proyectiles, así expresa el carácter pues, temperamental de Dora Maar, ¿no? Los colores también son colores de contraste, del rojo, el amarillo, el negro, el temperamento de Dora Maar. Precisamente el caso de Marie-Thérèse Walter va a ser un retrato que se contrapone al de Dora Maar, ¿no? Marie-Thérèse Walter pues representa a una imagen de una mujer pues más sosegada, más introvertida, con colores más planos, más suaves, con líneas curvas, circulares. Realmente representa una psicología que se contrapone al de Dora Maar. Los colores van a ser mucho más vivos, también en cierta manera, pero dentro, digamos, de una visión cromática, pues, que representa una psicología menos temperamental, en el caso de Marie-Thérèse Walter. Importante estos dos retratos para ver la contraposición de la prosopografía, la descripción física, y la etopeya, la descripción psicológica de ambos personajes, de ambas mujeres, en el propio Picasso, ¿no? En los años 30 va a recibir Picasso un encargo fundamental que va a repercutir en la pintura moderna, que es el Guernica. Tras el bombardeo de la aviación alemana de la ciudad de Guernica, pues va a querer simbolizar la barbarie de la guerra, la barbarie del nazismo, y precisamente en el periodo de la guerra en España, precisamente entre el año 1936 y 1939, el gobierno de la República va a encargarle a Picasso para el pabellón de la Exposición Universal el Guernica. Y el Guernica representa precisamente el cuerpo despedazado, la madre que sostiene a su hijo muerto, curioso la lámpara que representa la luz frente a la muerte, la guerra, es muy interesante, el ojo que incorpora una bombilla eléctrica, la forma de entender o ver precisamente que es muy importante ver y entender, precisamente que nos ilumine a través de la electricidad la visión de la realidad en el mundo en que vivimos. Es un símbolo fundamental del arte moderno, el Guernica de Picasso. Después de la Segunda Guerra Mundial, Picasso va a entrar dentro de lo que se denomina el periodo de la joie de vivre, la alegría de vivir, personaje alegre que expresa la solidaridad humana, la fraternidad humana, esa idea de Picasso de cambiar de mundo, en el que precisamente pues sea un mundo de fraternidad humana, pues eso representa precisamente la joie de vivre, ¿no? Esos personajes mitológicos que se conjugan con figuras humanas, pues dentro de una especie de Arcadia, de un mundo que se aspira a unos horizontes de cambios en la humanidad, ¿no? en el mundo. Y eso lo quiere reflejar, expresar el propio Picasso a través de sus pinturas de la alegría de vivir, la joie de vivre, en francés, precisamente, ¿no?
En los años 50, y ya con esto finalizamos lo que es ya la propia intervención de ese mundo de indagaciones del mundo picasiano, pues con esto ya acabamos. En los años 50, a partir de 1957, Picasso va a emprender realmente una iniciativa apasionante que es de reproducir, recrear las meninas de Velázquez a través de 58 interpretaciones donde el cubismo y nuevas experimentaciones pues va realmente a abrir un mundo nuevo, de una nueva visión de las meninas, ¿no? Si en las meninas de Velázquez encontramos la entronización del propio pintor, erguido, con su pincel, con su paleta, y representa a las meninas el momento instantáneo en el que llegan los reyes a la sala palaciega y las infantas, pues en ese momento no se percatan y curiosamente, precisamente, de la llegada de los reyes y, y entran en alerta, digamos, ese momento instantáneo que recoge magníficamente el propio Velázquez, Picasso va a convertirlo realmente en un volcán de interpretaciones, de visiones, en la que esa sala oscura de la avenida de Velázquez, tanto también que genera una cierta claustrofobia en ese umbral de la sala, pues la abre a través de la iluminación, precisamente, de la luz, de los contrastes claro-oscuro, y precisamente los personajes van de la infanta o, por ejemplo, el personaje del enano, de Nicolasito Pertusato, pues va a cobrar otras naturalezas totalmente distintas, ¿no? El mismo perro, que es un mastín, que está hierático, que representa la fidelidad al amo en la pintura de Velázquez, pues es un jocoso perrito en el caso de las meninas de Picasso. Esto es simplemente un acercamiento para poder disfrutar de analizar el mundo insondable de las meninas de Picasso en el Museo Picasso de Barcelona. Una gran oportunidad para disfrutar y realmente conocer ese mundo ilimitado que representa las indagaciones de Picasso a través de las propias meninas, ¿no? Para acabar, la Venus del espejo de Picasso pretende recrear la idea de la Venus del espejo de Velázquez. La Venus del espejo de Velázquez, el espejo refleja, revela el rostro oculto en la pintura. El espejo sostenido por un ángel, que representa en cierta manera ese aura de que el rostro expresa el alma, ¿no? Representa el alma. Y frente al rostro del espejo, de la Venus del espejo de Velázquez, la voluptuosidad del cuerpo desnudo, precisamente su candor a través de la luz en el cuerpo desnudo, es impresionante en el caso de Velázquez. Sin embargo, Picasso va a reproducir una Venus del espejo en la que la mujer se contempla en el espejo y no haya ningún tipo de narcisismo, no se ve reflejada, sino que ve el mundo interior, oscuro, el lado oscuro, digamos, en el sentido de las influencias psicoanalíticas que también influye en el propio Picasso. Es apasionante el mundo de Picasso porque precisamente Picasso nos quiere llevar a romper con cualquier amarres de expresión en la pintura. La representación pictórica como representación mental forma parte
de la realidad objetiva. Esa es una de las conclusiones a lo largo de su larga vida pictórica por parte de Picasso. Que la subjetividad no está al margen de la objetividad de la naturaleza y de la realidad histórica. Eso lo va a ir descubriendo Picasso, precisamente. Estas son las grandes conclusiones de las indagaciones del propio Picasso. Toda representación forma parte de la realidad, aunque no represente la realidad, sino que la interprete o que sean expresiones mentales de la realidad, pero forman parte de la realidad objetiva. Y Picasso, a través de Alberti, precisamente, Alberti va a reconocer precisamente lo que significa Picasso en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, que va a significar los mayores cambios precisamente del arte moderno, ¿no? Del arte moderno. Hay un poema, y con esto ya terminamos, que dice así: siempre es todo ojos, no te quita ojos, se come las palabras con los ojos, es el 7 ojos, es el 100.000 ojos en 2 ojos, el gran mirón, como un botón marrón y otro botón, el ojo de la cerradura por el que se ve la pintura, el que te abre bien los ojos cuando te muerde con los ojos, el ojo de la aguja que solo ensarta cuando dibuja, el que te clava con los ojos en un abrir y cerrar de ojos, el ojo avizor, agresor, abrasador, inquisidor, el ojo amor, el ojo en vela, centinela, espuela, candela, el que se revela y revela. No cierra los ojos, no baja los ojos, te quita los ojos, te arranca los ojos y te deja manco o te deja cojo. Luego te compone o te descompone. La nariz te quita, luego te la pone, después te la quita o te pone dos. Ojo que te espeta, que te desjarreta. Bueno, ojos animales, letales, mortales, umbilicales, ojos cataclismo, ojo temblor, terremoto, maremoto, abismo, flor. Son el con y el sin, son el sin y el con esto y sin esto, traspuesto, opuesto, crueles, molesto, el sumo, el resto. El mundo tranquilo pendía de un hilo, él le partió el hilo, y el de barajuste de la gran baraja cortó con su filo, su pincel, navaja. Afuera esos ojos, quítenme esos ojos. ¿Quién trajo esos ojos? Yo quiero ser flor, pero soy un pez. Yo quiero ser pez, pero soy manzana. Quiero ser sirena, pero soy un gallo. Quiero ser la noche y soy la mañana. Todo el amor para esos ojos. El cielo entero para esos ojos. El mar entero para esos ojos. La tierra entera para esos ojos. La eternidad para esos ojos. ¿Qué imágenes nos crea Alberti de lo que significa el mundo que revoluciona el arte y la visión de la realidad, el pasar del mirar al ver, que es lo que nos ayuda la pintura de Picasso, lo que nos invita, nos ayuda y ayuda a conocer el mundo en todas sus facetas, en todos sus ángulos, en todas sus expresiones, precisamente, ¿no? Picasso en furia, Picasso en llama, Picasso en ira, Picasso en cólera, Picasso en tromba, Picasso en toro, Picasso en sangre, Picasso en perro, Picasso en rabia, Picasso en gato, Picasso en odio, Picasso en gallo, Picasso en grito, Picasso en paz, Picasso en luz, Picasso en sombra, Picasso en guerra, Picasso, el que no abre las puertas para entender el mundo que vivimos en toda su complejidad y a través de multitud de mecanismos y herramientas para ver el mundo y todos sus lados, todas sus aristas. Ese es el mundo apasionante, el mundo de las indagaciones de Picasso.